Continuamos con la segunda parte, entonces ya de esta de este taller. Hacemos la segunda parte. Ahí ingresa Álvarez. Bien, ingresando a poco. Esperamos un momentito. Que vayan ingresando. Casi todos. Bien. Continuamos, Álvarez.
Bien, continúo, Álvarez. Tomate un descanso. Bien. Continuamos con fase de la negociación. Fase de preparación. Durante un secuestro es fundamental saber si el secuestrador o terrorista en cuestión tiene intención de negociar o no. Hay muchas variables que pueden ser controladas y mucha información que podría ser crucial en el transcurso de la negociación. Por ello, que investigar la historia de los secuestradores, obtener datos cerca de sus perfiles de personalidad y sus vivencias, podría servir de gran ayuda. Desde el prisma de la organización, la negociación con el mundo exterior es la parte del delito de mayores riesgos que desempeña. Podrán ser la mesa, podrán ser la mesa, la carta que quieran jugar, discutiendo cuestiones, condiciones de rescate de rehenes, el pago que se quiera conseguir o los suministros que necesiten. Fase de desarrollo o discusión. Es esencial que durante la primera toma de contacto con los secuestradores, el negociador muestre una actitud de escucha activa e identifique cuáles son las características y el estatus del negociador dentro de la organización. En esta fase se recalca la importancia de la prueba de la vida. Lanceley, de 2003, otro negociador, afirma que el responsable de la negociación debe pedir esta prueba para confirmar que el rehén se encuentra con vida, sea a través de una fotografía o una llamada, haciendo preguntas que solo la persona raptada sabe. Fase de propuesta. Dependiendo del país en que se desarrolle el secuestro, se dirigirá, la, se dirigirá hacia una estrategia diferente. Por ejemplo, la política del Reino Unido prohíbe el pago de rescates a terroristas. Bien, aguarda un instante. Sí, pregunta Ibarra, te escuchamos. Bien, continúo entonces. En Estados Unidos tampoco se permite el pago de secuestro con rehenes. En cambio, sí permiten que las familias puedan negociar por su cuenta con los secuestradores. Francia, Italia y España, en lo contrario, sí que han realizado varios pagos directos en secuestros, aunque el gobierno de Italia cuenta con una excepción al negarse a negociar en el secuestro de Aldo Moro. Fase de resolución. Hay tres posibilidades en la resolución de un conflicto: éxito, ruptura de la negociación y uso de la violencia por parte del secuestrador. Y por último, intervención de las unidades operativas de la policía, debido a la percepción del fracaso de la operación y el riesgo inminente de muerte de rehenes. Preparación de la negociación. Bien. Para lograr una negociación eficiente debemos invertir tiempo en prepararla. Esta preparación determinará la estrategia que seguiremos a lo largo de todo el proceso de negociación. Al conocer la posición de intereses y objetivos de nuestro
oponente nos otorgará mayor margen de acción al momento de negociar, pues de esa manera podremos ofrecerle un mayor número de alternativas que lo satisfagan y que a la vez nos sean beneficiosas. En el sistema PREP describe las etapas fundamentales que forman parte de la preparación de un proceso de negociación. El objetivo de este sistema es brindar al negociador los instrumentos fundamentales para lograr una negociación exitosa. Este sistema está dividido en 4 etapas. A. Etapa de previsión de objetivos. En esta etapa determinaremos los objetivos que pretendemos alcanzar, ordenarlos según nuestras prioridades, así como podremos identificar los siguientes niveles. Objetivos fundamentales son objetivos absolutamente imprescindibles de lograr, es decir, los que deben estar presentes en cualquier acuerdo al que pretendamos arribar con la otra parte. Objetivos secundarios son los objetivos que, si bien no son del todo necesarios, igualmente nos gustaría alcanzar de darse el caso. Objetivos ideales son los objetivos de los cuales somos conscientes que son muy difíciles de alcanzar. Sin embargo, debemos tenerlos igualmente identificados. ¿Por qué? Si, la, si se presenta la oportunidad, podremos negociar respecto a ellos. No debemos olvidar que si la negociación con la otra parte se desarrolla eficientemente y en un contexto transparente, dichos objetivos también tienen posibilidad de ser obtenidos. B. Etapa de revisión del tema. En esta etapa debemos investigar la profundidad de los temas que vayan a ser abordados en la negociación con la finalidad de comprender absolutamente todos los aspectos que rodean y, por otro lado, para seguir precisando aún nuestras alternativas. C. Evaluar la otra parte. En esta etapa debemos determinar los intereses motivacionales y objetivos de la otra parte. Tenemos que tratar que ponemos, tenemos que tratar de ponernos en su lugar, incluso desarrollando ciertas empatías hacia su postura, e identificar cuáles son sus objetivos con afines a los nuestros. Conocer a la parte con quien negociamos determinará nuestra forma de negociar. En resumen, esta fase nos prepara para hacer frente a las posibles reacciones y argumentos que la parte podría esgrimir durante la negociación. Por ello, antes de negociar, debemos situarnos en todas las circunstancias posibles y contemplar absolutamente todas las situaciones. D. Preparar la propia argumentación. Esta fase consiste en la elaboración y desarrollo de los argumentos que sustenten nuestras propuestas. Es decir, no solo debemos definir nuestros objetivos o las vías que nos permiten alcanzarlos, sino también debemos ser cómo debemos saber cómo sustentarlos y defenderlos. Antes de iniciar cualquier negociación, debemos preparar rápidamente cada uno de nuestros argumentos, lo que deberán contemplar no solo nuestros intereses, sino también de la otra parte. La clave del éxito radicará en conjugar ambos intereses al momento de diseñar nuestra propuesta. Asimismo, cada vez que descartemos alguna de las propuestas de la otra parte, estamos obligados a justificar nuestra posición. Tenemos nuestra oposición a lo que estamos rechazando o descartamos la solicitud de la otra parte. Tenemos que dar razones objetivas que hagan que la parte que llegue a comprender nuestra decisión. Diseño de proceso, por donde empezar. Una negociación policial sigue pautas muy parecidas a las que aplican en cualquier otro tipo de negociación, según el método Harvard. Obviamente, en este caso es más necesaria la precisión, la ejecución adecuada, ya que entiende que en este juego, que está en un juego, de forma inmediata la integridad física o de una o de varias personas.
A. Presentación de propuestas de las propuestas. Voy a guardar un instante para que puedan ir leyendo de a poco, siguiéndome. En esta fase lo que hemos fundamentalmente es exponer de manera clara y precisa nuestros objetivos y propuestas. Primeramente debemos determinar el grado de formalidad en el que se presenta el proceso de negociación. Una vez efectuado ello, cada una de las partes iniciará de manera alternativa la exposición de sus deseos, objetivos y propuestas. Esta fase se caracteriza porque ambas partes tratan de extremar sus posturas al máximo, ya que ambas son conscientes de que ambas partes tratan de poner sus posturas al máximo, ya que ambas son conscientes de que posteriormente tendrán que ceder en algo. Ambas partes se van midiendo entre sí, como dijimos anteriormente, está a la expectativa. En razón de ello, relevantemente poner atención a los mensajes verbales y gestuales de la otra parte, en que en esta fase podremos darnos cuenta del estilo de negociación de la otra parte. Es fundamental desarrollar nuestra capacidad de escucha y comprensión hacia nuestro interlocutor. Cada parte debe concentrarse en la propuesta de la otra. B. Establecer límites y la agenda de negociación. Luego de las exposiciones pertinentes, cada una de las partes estará capacitada para determinar la distancia real que existe entre sus objetivos y sus propuestas, identificando los puntos que son susceptibles de negociación con lo que son seguidamente. Seguidamente, luego de las exposiciones preliminares, debe fijarse una agenda de negociación y las reglas del juego que regularán el proceso de negociación. Negociación y alternativas. En esta fase es de marketear nuestra propuesta, es decir, mediante los argumentos que hemos preparado anteriormente, tratar de convencer a la otra persona, a la otra, convencer a la otra parte de los beneficios de nuestra propuesta. En esta etapa se presentarán los posibles objetivos alternativos en su argumento de la parte contraria y empezaremos a hacer nuestras primeras concesiones, pero eso sí, manteniéndonos firmes en nuestros puntos centrales. Debemos asumir su actitud plenamente constructiva. Cambio hacia el acuerdo. Debemos avanzar por etapas, primero identificando y trabajando sobre los puntos donde por etapa. Primero identificarlo y trabajando sobre los puntos donde existe acuerdo de ambas partes. Seguidamente debemos dedicarnos a los objetivos y propuestas respecto a los cuales no existe consecuencia alguna, aprovechando el contexto anterior y otorgando mayor importancia a la cooperación. En esta etapa podemos utilizar nuestros objetivos ideales como para lograr nuestros objetivos fundamentales y secundarios. Cada vez que efectuemos una concesión, debemos estar seguros de que recibiremos algo a cambio. Perdón. Debo procurar cerrar la negociación lo más rápido posible, pero eso sí, sin presionar en forma alguna a la otra parte. Si durante la negociación cometemos un error, antes que nada debemos verificar su magnitud. Si no es grave, debemos hacer el mayor esfuerzo posible para no impedir el acuerdo final. En definitiva, mejor asumir los propios errores para así mantener buenas relaciones con la otra parte. Si nos hemos equivocado y optamos por afrontar nuestra responsabilidad, debemos hacerlo saber a la otra parte. De esta manera,
acrecentaremos nuestra credibilidad con vías de consolidar una relación a largo plazo con la otra parte. La conclusión del acuerdo de esta etapa es sumamente importante. Si no logramos llevar nuestra negociación de manera exitosa, no lograremos cumplir nuestros objetivos. Esta fase depende de una gran cantidad de desarrollo adecuado a los precedentes. La rapidez con lo que se producirá la conclusión del acuerdo dependerá de las variables que hayan jugado en contra o no a favor nuestro: tiempo, posición de poder, etcétera. Conforme vayamos adelantándonos a la etapa final de la negociación, es posible que la otra parte nos exija concesiones adicionales. Saldremos airosos de la situación si, como vimos anteriormente, tenemos preparado todo un amplio espectro de alternativas y opciones. Una vez logrado el acuerdo, es importante ratificarlo. También debemos contemplar la posibilidad en que en esta última etapa, debido a algún suceso sorpresivo, el proceso de negociación se vea obstaculizado y finalmente truncado. Sin duda alguna, debemos estar preparados ante dicha posibilidad. Tenemos que ser conscientes en todas las negociaciones tendrán un resultado positivo. Actuación y características de un buen negociador policial. El negociador trabaja, me aguarda un instante que vamos a cambiar el color de la letra para que puedan ver. El negociador trabaja sobre la base de variables desconocidas o parciales en las cuales el factor de tiempo es determinante. El negociador en la mayoría de los grupos especiales del mundo es un policía entrenado en grupos de élites, con experiencia en actividad de alto riesgo, que es el portador de una innata inteligencia emocional y con una perspectiva amplia de lo que implica los resultados, la resolución de conflictos. Algunas de estas variables que ponen a prueba las habilidades del negociador son dirigir la negociación acorde al tipo de crisis que se le presente, el manejo de las propias emociones, las dificultades propias para presentarse el proceso de la negociación. Además de esto, hay que considerar las condiciones ambientales que requiere la negociación en crisis. En algunos casos no habrá más opción que la negociación cara a cara, con la posibilidad de ser captado por los medios de prensa y la exposición pública de su accionar. En otros casos, cabe la posibilidad de una negociación exhaustiva y prolongada, lo cual exigiría al máximo de su resistencia psicológica. La tolerancia al estrés y a las presiones en medio se encuentra entre las aptitudes imprescindibles que debe tener un buen negociador. Para un instante, por favor. Vamos a poner todo así para que puedan ver. Sí, preguntas. ¿Alguien? Bien. Eh, cabe aclarar eso. Bien, bien. Cabe aclarar que el negociador en sí sepa el trabajo de la unidad táctica. No es necesario que el negociador sepa el movimiento o sea, que sea de una unidad táctica o que tuvo que haber estado en algún tipo de unidad táctica en su momento, porque hay veces que un mismo policía convencional, como se lo llama,
al que no es de unidad táctica, eh, puede manejar mejor sus emociones y pueda tener una mejor posición, mejor comprensión en el diálogo como negociador, pero sí tiene que saber el manejo de la unidad táctica, cómo se maneja la unidad táctica, qué es lo que realiza el equipo táctico. Eso sí, pero en su mayoría depende del país. Argentina, por ejemplo, eh, no implica necesariamente que haya sido una unidad táctica el negociador. ¿Alguien más quiere hacer una consulta? Por eso depende, como decía hoy, en una plantilla depende del país. Esto está hablando de algo más generalizado. Bueno, Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría son de unidades tácticas o unidades especiales que los negociadores. Pero es más conjuega con la emoción. El negociador más conjuega con la emoción. ¿Para qué está el negociador? El negociador más que nada está para no llegar a la situación de extrema de utilizar la fuerza letal. Por ejemplo, la unidad táctica ingresa sabiendo que puede llegar a utilizar fuerza letal. En este caso, para eso se implementa el trabajo del negociador para llegar a un resultado positivo sin la utilización de la fuerza o de la fuerza letal. Para eso es. Bien, características del negociador. Desde el momento mismo que se produce un delito con toma de rehenes, nos encontramos frente a un sujeto que hace uso del poder, que le ha dado el hecho de utilizar como escudo a personas inocentes e indefensas. Es aquí donde el sujeto impone condiciones y el de lugar de omnipotencia, donde el captor fruta la demanda o condiciones quien lleve a cabo la negociación. Alta tolerancia de la frustración. Acá le voy a dar un ejemplo, pero voy a leer primero. La capacidad de tolerar la frustración de la satisfacción de los propios deseos. Este tipo de incidentes es, de hecho, una frustración de accionar policial desde el inicio del mismo. Requiere entonces la capacidad de soportar, además, la espera a que las condiciones de la situación crítica progresen hacia una solución beneficiosa para todos. Es lo que estaba comentando. El negociador está para no llegar a la situación crítica de utilizar fuerza letal o de que la situación crítica que está llegue a un resultado positivo sin necesidad de hacer uso de armamentos o de fuerza letal dentro de la unidad táctica, digamos, o que se llegue a la muerte de algún rehén, etcétera. Control de impulsos. El impulso instintivo es la ejecución irrefrenable de algunos actos violentos y que se escapan a todo control. Los deseos, tendencias y emociones son factibles de ser reprimidos y controlados. Cuando los mecanismos inhibitorios del yo se ponen en funcionamiento mediante la voluntad. La negociación con delincuentes posiblemente despierte reacciones defensivas en el negociador ante la agresión o el desafío de los mismos, más aún si se trata de la personalidad psicópatas, siendo el control de los impulsos imprescindible a fin de no responder de igual modo que el delincuente e ingresar en una escala de violencia. Eso es lo que decíamos en un principio. eh, Bosch decía el manejo de la emoción. Por ahí el delincuente, el secuestrador, no va a insultar, no va a decir cosas, pasa en un procedimiento normal, una recorrida normal, el personal policial baja un lugar. eh, Sucede cuando, por ejemplo, doy un ejemplo, se llama, comunica al 911, a la línea de emergencias policiales, informa un desorden en barrio X, barrio bastante peligroso, con disparo de arma de fuego o sujeto con arma blanca, promoviendo desorden, una pelea, hay un herido. Baja al móvil policial, se encuentra con el herido,
Y los vecinos empiezan a insultar porque no le llevan, porque son inoperantes, etcétera. Siempre la policía llega tarde. A eso, por ejemplo, no contestar, siempre estar, manejar las emociones. A eso significa, doy un ejemplo que no tiene que ver con la negociación, digamos, pero es algún tipo de negociación. Por lo mismo, bajar al lugar, que se creen ustedes, por qué vienen, mándense mudar acá, ustedes no son de acá, etcétera. Por dar algo más suave y no contestar de la misma manera que ellos. Yo creo que esto doy un ejemplo, eh, una apreciación mía. El policía hoy día tiene que ser más profesional. El policía antes, he visto, antes les contestaban así, adentro, por no decir otras palabras, ya que igual manera esto queda grabado. Hoy día tiene que ser más profesional el trabajo del policía. Hoy se ve un cambio enorme, abismal, el cambio del profesionalismo policial. Policía por ahí tiene que soportar esto, ese tipo de situaciones y no actuar con la misma agresión. Va evolucionando, el policía en sí va evolucionando. Yo creo que uno se va haciendo más profesional a lo largo de su carrera y a lo largo de cómo se va adecuando a los tiempos. Eso es lo que más o menos explica en este pequeño taller que estamos queriendo explicar esa situación. Bien, por ejemplo, hay uno del próximo taller que hacemos sobre negociador policial. En el caso, por ejemplo, hay una de las intervenciones que es la negociación por teléfono. El caso Ramallo, acá en Buenos Aires, que fue el banco, después el banco Acasuso también. El de Ramallo, por ejemplo, se utilizó una de las líneas telefónicas del banco, el negociador utilizó la llamada y se utilizó la comunicación vía telefónica. Hay que impedir, por ejemplo, lo que decía el tema del- de la prensa. La prensa también tuvo acceso a ese teléfono. El teléfono fue normalmente, como se dice, pinchado, como decían. Fue intervenido por la misma prensa y de ahí extraían información y se empezó a truncar la negociación. Un caso bastante engorroso. Lamentablemente hubo mucho deceso, hubo mucha muerte en ese caso en el banco, en el caso de la toma de rehenes del banco de Ramallo. Recuerdo, yo era pequeño en esa época. Estaría bueno verlo bien al caso. Bien, continúo. Alta autoestima. La propia valorización y estima permite tanto la tolerancia a la frustración como el control de los impulsos, ya que el fracaso temporal o parcial de la negociación no lo inhibe ni desmotiva. Por otro lado, la alta autoestima permite a la negociación ser permeable a las declasificaciones verbales que pudiera sufrir por parte del captor. Es asertividad de un hecho, una conducta que se basa en la seguridad personal y en la forma de que se transmite para lograr persuadir. Hay un caso en México, en España, mejor dicho, eh, de, un, de un negociador que el mismo eh, delincuente que tenía secuestrado a una persona o otro, no recuerdo muy bien, lo desnudó directamente. Le pedía que se desnude y quedó ropa interior el negociador hasta dónde llegó la situación. Por suerte terminó bien, digamos, eh, sin el uso de la fuerza letal. Autocontrol es la capacidad que tiene el individuo de controlar sus impulsos, moderar o reprimir sentimientos, tales como la ira, el temor, la culpa, la ansiedad, etcétera. Baja ansiedad es la condición básica para poder soportar situaciones de alto estrés. Y el negociador ansioso, si el negociador es ansioso, me voy a dar un instante, si el negociador es ansioso, se apresura en sus respuestas, tendrá dificultad para pensar y su respuesta psicológica al estrés estará aumentada. Bajo nivel de neurosis se refiere de alguna manera a las aptitudes
anteriormente mencionada y también a la estructura psíquica del negociador, ya que los conflictos intrapsíquicos e interpersonales que padezca van a influir y van a ser reflejados en la relación vincular con el captor y los compañeros de equipo. Capacidad de disociar. Disociar significa poder dividirse, ser capaz de observar sin participar y así percibir totalidades, en la posibilidad de entrar y salir de la escena sin involucrarse. Esto permite analizar objetivamente el proceso de la negociación. El negociador debe tener capacidad histriónica para poder interpretar diversos personajes según requiera la situación y poder correrse de su rol de policía. Empatía. La empatía de la capacidad de ponerse en su lugar del otro. Comprender de esa perspectiva que puede ser la única posible ni la más certera. La empatía del negociador se manifiesta por gesto de escuchar atentamente y de seguir los giros dramáticos de la conversación en contacto con las emociones que despiertan de asentimiento que indican que el relato puede continuar de facilitación de comunicación, escucha activa. Eso es lo que decíamos en un principio, la escucha activa, la empatía. Plasticidad. La plasticidad se pone de manifiesto según la capacidad que tiene el negociador de reajustarse de, del repertorio de estrategia que se requieran según el desarrollo de la crisis. Podemos decir que la mayor plasticidad instrumental, menor rigidez en su pensamiento. Las personalidades obsesivas son estructuras y por lo tanto menos maleables a probar diferentes estrategias que pudieran requerirse en la crisis. Rapidez instrumental. La rapidez instrumental se manifiesta con la capacidad de renovar estrategias y abordajes durante el proceso de la negociación y no percibir rápidamente cuando estas no dan resultados. El negociador tiene que dar respuestas rápidas y acertadas al captor, ya que la demora en las mismas pueden ser interpretadas como falta de seguridad en su función. ¿Alguno quiere hacer alguna consulta? ¿Alguien quiere consultar algo? ¿Preguntas? Bien, continuamos. Negociación en materia policial. Los nuevos negociadores policiales no solo son aquellos que asesoran a la familia de un secuestro. En la mente de todos, este negociador de la película que guía al familiar a un trueque de condiciones con los secuestradores mientras el rehén está retenido en un lugar desconocido. El nuevo negociador policial es mucho más que eso. Las actuales estructuras policiales y protocolos de actuación se recoge que habrá que alertar a un negociador, por ejemplo, en los episodios cada vez más frecuentes de violencia machista en los hombres, en lo que un hombre parapetado en una vivienda amenace con la vida de sus familiares. Para estas situaciones graves, la policía debe disponer de como mínimo un negociador en cada una de las jefaturas superiores. Además, el grupo se puede trasladar a reforzar la labor. En el supuesto de que el episodio se complique, siempre bajo la premisa de que negociar es una tarea de equipo. Nunca hay una única persona que asume la comunicación. Un buen negociador, además de dote de comunicador y psicología, necesita el olfato policial, que solo se adquiere en la calle trabajando años en investigación. Suicidios, enfermos mentales atrincherados, extorsiones a una gran crisis protagonizada por un grupo de terroristas, también en situaciones en las que participa el nuevo negociador policial. En la estructura policial, toda la negociación que no implica una investigación se deja en manos de los negociadores. Estos también deben y reciben información continua y están integrados en un grupo
multidisciplinario de negociadores. Técnica de interrogatorio. Álvarez, estás bien. Técnica de negociación. Plantilla 52.
Continuó, continuó. Bien, continuó Álvarez. Táctica de la autoridad limitada o restringida. Descripción: la capacidad de aprobar una decisión o la falta de la misma puede ser una herramienta muy útil en el proceso de negociación, así cuando lo requiera la situación, y como herramienta de presión podemos alegar una supuesta carencia de autoridad para aceptar la propuesta de otra o de la otra parte y o llegar a concluir el acuerdo final, adecuando que es necesaria la previa aprobación de alguien de mayor jerarquía que la nuestra. De esta manera, una aparente autoridad limitada podría tener un efecto positivo, logrando que la otra parte negociadoras cooperen entre sí y obtengan mutuas satisfacciones. ¿Cómo saber? Sí, bien. Tenemos 10 minutos. Bien, avisaron. Gracias. Estamos finalizando igual. Tenemos 10 minutos. 15 finaliza. ¿Cómo saber que nos enfrentamos a esa táctica? Cuando la parte contraria posee más autoridad que la alega tener. Cuando el tema de discusión depende de la autoridad superior para su aprobación. Cuando se pidan condiciones que se hallen dentro de los límites de la capacidad de decisión de la otra parte contraria. De la parte contraria. Bien. ¿Qué hacer frente a esta táctica? Antes de empezar a negociar, podemos preguntar hasta dónde se haya autorizado la otra parte para aceptar propuestas. Si comprobamos que su capacidad de decisión no es suficiente, podemos solicitar negociar con la persona competente. De lo contrario, no iniciar negociación alguna. Ahora bien, si ya estamos en plena negociación, debemos tener paciencia porque la parte que utiliza esa táctica lo que desea es averiguar si estamos dispuestos o no a hacer concesiones. No debemos ceder con facilidad, aun cuando el argumento de la autoridad limitada sea verdadero. Las técnicas de negociación empleadas en secuestro y extorsión. Muchos de los casos de secuestros cometidos en Estados Unidos y Reino Unido son perpetrados por alguien cercano a la víctima. En la mayoría de las ocasiones, la intención no era acabar con la muerte del secuestrado, ya que generalmente ocurre por incompetencia del secuestrador, fallos en el plan y complicaciones durante la negociación. Uno de los casos más famosos de extorsión es el secuestro del bebé Lindbergh en 1932 de Estados Unidos. Este caso marcó un precedente hasta el punto en que sentó la creación de la Ley Federal de Secuestro, conocida como Ley Lindbergh, que permite a los agentes del FBI la persecución e intervención del secuestrador aunque cruzarán las fronteras estatales.
En la actualidad, gracias al sistema de videovigilancia, los softwares de los smartphones y los dispositivos con GPS interiorizados, la policía descubre la localización exacta de los rehenes y de sus secuestradores. Bien, ¿alguna consulta? Estamos con tiempo límite, estamos finalizando la clase. La próxima clase que vamos a hacer, me han aguardado un tanto con los certificados, ya le estaré pasando. La próxima clase la vamos a hacer más corta y ya va a ser más específico sobre el negociador policial y más orientado a nuestro país. Esto fue más generalizado, fue un poco engorroso, disculpen, pero mucho material, así que espero que le haya sido útil y alguien tiene alguna consulta, pues ya estamos finalizando. Certificado le estaré pasando y el material también le estaré pasando bien finalizando la clase. Como así también los enlaces. Álvarez, ¿tener algo para decir? Bien, parece que no. Bien, vamos dando por finalizado, Álvarez. Que tengan muy buenas noches a todos. Buen descanso, gracias por estar presente y ya le estaré pasando en breve todo lo que es certificación y como así también el material y los enlaces del ¿cómo? La certificación mesa en el grupo de WhatsApp, estás en el grupo o te dejo ahí mi número dejo mi número telefónico, escribime por favor, paso el enlace para la certificación. Ese es mi número 688616. Bien, que tengan muy buenas noches a todos y le pasaré el enlace. Así que muchísimas gracias. Bueno, Ramos, 1.300 pesos la certificación. Que tengan muy buenas noches a todos. Hasta la próxima clase. Gracias. Ah, buenas noches, Cristian. Hasta la próxima. Gracias.